Hola, em, como prometí, em, que aquellas personas que quisieran tener una preparación más específica sobre algunos temas del derecho matrimonial y procesal, bueno, voy a grabar una serie de videos y dejar algunos materiales para que cuando ustedes pues, puedan lo vean con calma y vayan enriqueciendo un poco eh, la mentalidad y la formación necesaria para poder ayudar a otras personas, porque no es suficiente tener buenas intenciones, hace falta tener también una buena preparación. En este primer video quiero hacer una rápida reflexión sobre lo que es la teoría general del proceso. Siempre a lo largo de la historia han existido diferencias sobre los derechos que una persona alega tener. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede decir, mira, esto es mío, y otra persona puede decir, no, tú estás equivocado, eso es mío. Entonces, esas son diferencias que ocurren y han ocurrido a lo largo de la historia. Diferencias que siempre han ocurrido sobre un derecho concreto. Ahora, ¿cuál era la forma civilizada de dirimir esa diferencia entre dos personas sobre un derecho? Que además no puede ser que a lo mejor no sea una cosa concreta, sino sea, por ejemplo, los límites de una propiedad o a quién le toca recibir algo en herencia. O sea, son múltiples. O sea, el derecho no es solamente una cosa material, puede ser cualquier cosa que una persona pueda reclamar como propia. Entonces, ¿cuál era la manera civilizada? Porque existía la manera incivilizada, que era, pues, mira, nos vemos en tal sitio y allá lo arreglamos como hombres, ¿no? La manera civilizada era encontrar un tercero imparcial que pudiera dirimir esas diferencias que existían entre esas dos personas sobre un derecho. Claro, a lo largo de la historia ha adquirido diversas figuras que normalmente han sido básicas, bueno, las más comunes han sido dos. Una era el juez y la otra era el árbitro. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que al árbitro solamente se podía acudir cuando era derecho llamado derecho privado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una propiedad, eh, los términos, las costumbres, eh, digamos, las normas del buen actuar, ese podían ser objeto de un árbitro. ¿Qué era un árbitro? Era un tercero escogido o aprobado por ambos, al que se le confiaba el dictamen sobre el objeto de la controversia. Entonces los dos acordaban que lo que decidiera ese llamado árbitro, entonces los dos los iban a aceptar. El juez también tenía esa capacidad, pero la diferencia con el juez es que había situaciones que eran consideradas públicas, sobre la cual no podía dejarse en manos de un árbitro, sino que tenía que ser un juez. ¿Qué significa una causa que era pública? Por ejemplo, una causa penal. O sea, al determinar si hubo o no un delito, no se podía dejar a un árbitro, tenía que ser el juez. O si, por ejemplo, hay alguna otra institución protegida por la ley, entonces el árbitro no era su materia, no era su área de competencia, eso le correspondía a un juez. Por ejemplo, sobre la materia que tenía que ver, por ejemplo, con la manutención de un tercero o con el cuidado de un tercero. No se podía dejar a un árbitro, eso era materia privilegiada y protegida por la ley.
y después las cosas que son públicas, por ejemplo, declarar la oficialidad de la afiliación de una persona, por ejemplo, ¿no? No, eso no era materia de un árbitro, es materia de un juez. Entonces, digamos que dentro del organismo del Estado o dentro del organismo de la administración pública existía la potestad judicial, que era el encargado de dirimir esas diferencias que existían entre las personas o los hechos públicos que se veían afectados, siempre dentro del marco de la ley. Eso era el requisito. Entonces, la diferencia entre el árbitro, que el árbitro podía ser cualquier persona que funcionara con sentido común. El juez, en cambio, necesitaba una preparación técnica y científica en el derecho, porque él era el encargado de determinar el derecho o de declarar el derecho. Entonces, si es una persona que no conoce la norma y no tiene una preparación técnica y científica sobre la norma, mal podría él ejercer esa misión. El hecho es que el juez gozaba de una absoluta independencia y debería gozar de una absoluta independencia. Lo que pasa en mi país, Venezuela, ya es otra cosa, pero debería gozar de la absoluta independencia. ¿Qué significa eso? Que debe estar libre de cualquier tipo de presión, sea de los particulares, sea de la parte pública. Entonces, pero el juez tenía también sus limitaciones. ¿Cuál era la principal limitación? Que en su ejercicio él no puede iniciar ningún proceso por su cuenta. Debe haber entonces una parte que pida y una parte que es demandada. Entonces ahí ya nacen las dos partes del proceso. La parte que se llama demandante, la que pide, demanda algo, y la parte demandada, que es a la que se le pide. Y digamos, la demandante puede ser un privado o puede ser la parte pública. El demandado puede ser un privado o puede ser también la parte pública, porque no olvidemos que un privado también puede pedir el ministerio del juez porque la administración pública no le ha correspondido justamente a una petición o a un derecho que él reclama. Entonces, una vez que ya tenemos establecidas las partes, quien demanda y el demandado, para que haya igualdad entre ambos, el proceso está regulado por unas normas. Y unas normas que tienen que ser muy claras y unas normas que tienen que ser válidas para los dos, tanto para el demandante como para el demandado. Entonces, ese conjunto de normativa tiene una serie de formalidades que por lo demás son necesarias. Todo sistema procesal civil, en España, en Italia, tiene unas formalidades que son necesarias. Hay algunos sistemas que son muy formales, como el italiano, que es una cosa monstruosa, y están los sistemas que tienen el mínimo de formalidad, como el derecho canónico. El derecho canónico es el que tiene menos formalidades, es el que tiene la estrictamente necesaria, no tiene más, pero esas son necesarias. Entonces, ese conjunto de normas se llama derecho procesal. Entonces, para que una persona pueda hacer un buen proceso, sea como juez, sea como parte demandante, sea como parte demandada, sea igualmente como la parte pública, los abogados, etcétera, todos tienen que conocer esas normas. Porque el desconocerlas pone en una situación de diferencia de uno contra otro. Entonces, lo que reclama el demandante se llama acción y la respuesta del demandado se llama excepción. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, en el proceso matrimonial, la parte demandante puede pedir la nulidad del matrimonio con fulano de tal. Cuando fulano de tal es citado, puede decir, no, mira, es nulo el matrimonio, pero no por lo que dice
la otra parte, sino por esto. En realidad son peticiones de ambos, pero como el que inició, ¿no? El que inició el proceso, que es la parte demandante, se le llama acción. Y las peticiones que haga la parte demandada se llaman excepciones. Esa es la teoría básica del proceso. Entonces, una vez que el juez ha escuchado a ambas partes, delimita la controversia y a partir de allí se va desarrollando todo el proceso con las pruebas que puedan presentar, en primer lugar, el demandante y en segundo lugar, el demandado. Y con las alegaciones finales, el juez determina o declara el derecho. Básicamente esa es la teoría general del proceso. Y es importante que tengamos cuenta de esto porque cuando en muchas ocasiones es verdad que el retardo procesal en la iglesia existe, como también existe en cualquier otro sistema. Pero en la iglesia ocurre por el poco conocimiento que se tiene del derecho procesal. ¿Qué significa esto? Si una persona demanda, por ejemplo, la nulidad de su matrimonio, pero no propone los medios de prueba, el juez no es adivino. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una norma dentro del derecho de la iglesia, en el derecho procesal de la iglesia, que si la parte no promueve las pruebas, pues el juicio se declara inexistente. Y uno puede decir, pero es que es una injusticia. No, porque el matrimonio, en el caso que es lo que nos va a ocupar, en el caso del matrimonio, es un bien público y goza del favor del derecho. Para demoler ese favor del derecho hace falta que tú presentes unas pruebas para mover el ánimo del juez a decir, tienes razón, la nulidad que tú pides hay que concedértela porque te asiste las razones y te asiste el derecho. Pero como en la inmensa mayoría de los casos no promueven las pruebas necesarias. Entonces, esas cosas hay que conocerlas, hay que conocer los distintos tipos de pruebas, hay que saber, por ejemplo, en el caso de los testigos, hay que saber promover también sobre qué se le va a preguntar a cada testigo. Si es un documento, hay que decir, pues este documento es prueba de tal cosa, porque es que el juez no es adivino. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que regula el proceso, hay que conocerlo. Y en el caso de ustedes no hay que conocerlo solamente por una cuestión, como se dice, ¿no? Yo, desde cultura general, no, yo hice un diplomado en Derecho, ¿no? Estás para que tú también orientes a otras personas para que puedan también obtener de la iglesia la justicia que ellos están demandando. Entonces, es importante que tengas entonces en cuenta todas estas cosas, ¿sí? No se trata de decir que el juez es malo porque no me resolvió mi problema. Si tú no le diste los elementos, no. Y el primer paso para el proceso lo vamos a ver en el próximo video, en el próximo link del blog, es el escrito de demanda. Entonces, toma en consideración que estas cosas que te estoy diciendo, sobre el ministerio del juez y sobre la teoría general del proceso.